Ok, bien. Recuerden que... ¿Qué pasó? ¿Quién habla por ahí? Recuerden que estoy grabando las sesiones y las estoy posteando para que en algún momento, si tuviesen alguna duda, puedan regresar a revisarlas y puedan completar sus ensayos de manera completa, coherente y correcta. Estaba revisando y hay pocas visitas. Los que tienen contacto con sus demás compañeros, coméntenles que allí están las lecciones para que puedan revisarlas y no se pierdan las entregas, ¿correcto? Bien. Ahora, por ahí nos quedamos ayer aquí en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Hemos visto los primeros pasos, ¿no? Eh, Principalmente uno de los puntos que marca esta ley es contribuir a la preservación, restauración y mejoramiento del ambiente, el aprovechamiento por ahí, a ver si pueden silenciar sus micrófonos para que no nos asustemos. ¿Sí? Pero aquí hay un punto importante, dice, corresponde a las autoridades, como a los particulares, asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico. En este sentido, nosotros como APOUs, o bueno, ustedes como APOU, ajá, van a tener que ser responsables de que los proyectos que ustedes tomen en su cargo cumplan con la normatividad ambiental requerida, sobre todo que cumplan con las áreas permeables, que cumplan con el uso óptimo de agua potable, el reciclaje de los este, de líquido del agua, una planta de tratamiento, para que tengan el menor impacto posible en sus construcciones, más bien que sus construcciones tengan el menor impacto posible en el ambiente de su entorno. Entonces, también es responsabilidad tanto de las condiciones presentes como las que determinarán la calidad de vida en futuras generaciones. Por ahí también les dejé que me investigaran a qué se refiere la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud con calidad de vida, ¿correcto? Ahora, otro punto importante es que nosotros estamos obligados a minimizar y prevenir o reparar, en su caso, los daños que causen nuestro impacto en el medio ambiente, nuestras construcciones, nuestras propuestas, todo en el medio ambiente. Para eso tenemos que tener bien clara la selección de materiales, la verificación de sistemas constructivos, la optimización de elementos de control pasivo o mecánico del clima y que por tanto estamos en condiciones de proporcionar la mejor infraestructura posible a nuestras edificaciones, generando el menor impacto a nuestro medio físico. ¿De acuerdo? Ahora, una edificación sustentable siempre debe regular el manejo y disposición final de los residuos. Para esto también debemos optimizar la separación. Yo lo que les recomendaría es que siempre integren en sus proyectos una fosa de composta para que todos los desperdicios orgánicos, obviamente debe haber una planta de tratamiento para los drenajes, pero también para los desperdicios orgánicos una fosa de composta o una planta de composteo dentro de lo posible y si el espacio se los permite, porque de otra manera estamos contribuyendo a la producción masiva de basura. Recuerden que más o menos cada habitante de la zona metropolitana produce de 6 a 8 kilogramos de basura diario, ¿sí? Entonces, aunque uno no lo vea, son elementos que se van acumulando y que a final de cuentas nuestro propio edificio va a generar un impacto mayor en la población en la que se encuentre. Ujú. Ahora, los que van a diseñar conjuntos habitacionales o edificios departamentales o elementos que generen
o que van a ser de habitabilidad del hotel que estaba proyectando Cristian, ¿sí? Deben corresponder con los usos de suelo y los esquemas diseñados para su proyección. Es importante que los usos de suelo se respeten porque lo vemos en el municipio constantemente, ¿no? Como se optó por implementar las áreas habitacionales preponderantes sobre el resto de los usos de suelo que podrían beneficiar a la población, en este momento ahorita estamos cooptados y no hay elementos que puedan proporcionar áreas de trabajo, áreas de cultivo, áreas recreativas, todo lo quieren mandar al cerro, pero el cerro ya está lleno y ya no tiene suficiente capacidad para almacenar algo más. Es importante que estén conscientes de esa parte, ¿correcto? Ahora también debemos ser conscientes que somos los responsables de autorregular ambientalmente los edificios a través de sistemas de certificación para que su desempeño pueda ser el correcto o incluso superar las necesidades físicas de esto. ¿Cuáles son los sistemas de certificación ambiental? Los ISO 9001 en el sector ambiental, los LEED, los LEED, edificio LEED, que también son edificios de bajo consumo energético y bajo consumo hidráulico o hídrico más bien, ¿no? Ahora también hay otra ley que nos va a ayudar a regular toda esta parte de la sustentabilidad, que es la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Esta está a cargo de la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Rural, ¿sí? Esta ley es la que va a darle facultad a los municipios de aprobar o administrar las zonificaciones de población ubicados en su territorio, ¿no? Y también garantiza que todos los habitantes del asentamiento humano tengan acceso a la vivienda, a la infraestructura y al equipamiento de servicios básicos. Por esto, por ejemplo, yo preguntaría, dentro de nuestro municipio o el municipio en el que está enclavada la universidad, ¿cumple con esto? O sea, todas las personas tienen acceso a una vivienda digna, tienen acceso a infraestructura, tienen acceso a equipamiento y servicios básicos. Hace un par de semanas, unas 3 semanas, no, ya más, casi como 5 semanas, fui a Chimalhuacán, a la parte alta, al cerro, por una parte que yo no conocía, cerca de 90 camas, y realmente me sorprendí que la gente esté habitando esa parte del cerro porque es una parte que no tiene condiciones para ser habitable, ¿sí? Y además de todo que tiene un riesgo de movimiento telúrico muy alto, ¿no? Entonces me preguntaban qué se podía hacer ahí. Bueno, yo estoy trabajando sobre una propuesta de una casa habitación que pueda, primero, tener una estructura suficientemente distribuida para poder anclar ahí, pero que también cumpla con las necesidades de lo que me están pidiendo allí. Ahora ya creo que puedo obtener un proyecto bastante claro y bastante bueno para enclavarlo en esa demarcación, en ese espacio. Y checando el uso de suelo, tiene este uso de suelo habitacional, entonces no tiene problema. Por esa parte, yo estoy generando recarga de acuífero, estoy generando áreas permeables, estoy generando buena iluminación, estoy generando que la casa no gaste energía ociosa en la regulación térmica. Esto es lo que debe aprovecharse. Claro, dice, bueno, es que uno es arquitecto y tiene una especialidad en bioclimática y eso ayuda, pero no necesariamente tienes que tener todo eso para que puedas tú tener una noción de cómo generar un buen proyecto y un buen producto que pueda ayudar a satisfacer las necesidades del cliente y que pueda ayudar a trabajar sobre un proyecto futuro, ¿no? Ahora también tenemos otra subsecuente ley, la de transición energética, ¿sí? Que es regular el aprovechamiento sustentable de la energía y generar energía limpia. Como comentábamos en alguna ocasión, ya hay turbinas eólicas residenciales que cuestan poco menos de $1,000 o $900, no me acuerdo, creo que ya se había comentado sobre esto, ¿sí? Que pueden dar abasto a una casa
de manera que sea autónoma en cuestión energética. Esto, aunado a un sistema de paneles fotovoltaicos y un sistema de calentamiento de agua con un termotanque, va a dar como resultado la mayor cantidad posible de ahorro energético en un inmueble. De nuevo, les comento, esto se genera en algunos países y se llama el sistema Passive House o casa pasiva. Sobre todo se da mucho en Alemania y en Estados Unidos, que es la manera de aislar totalmente a la habitación o al edificio, de forma que optimices completamente el desarrollo energético de este para que eventualmente tú puedas ser sustentable. ¿Sí? A través de este tipo de sistemas. La ley de transición energética no, digamos, no es tan avanzada como eso, pero es nuestra responsabilidad encontrar elementos que puedan satisfacer las necesidades energéticas de manera sustentable en mi entorno, ¿correcto? En algunos proyectos que manejaban algunos de sus compañeros, incluso llegaron a proponer turbinas dentro del canal para generar energía eléctrica. Son también unas turbinas pequeñas, generan energía eléctrica con la fuerza de la corriente. Entonces, son ese tipo de cuestiones las que uno debe tratar de este, cumplir. Ahora, hay una hoja de ruta para cumplir con el Programa Nacional de Aprovechamiento Sustentable en Energía, el PRONACE. ¿Sí? Esta hoja plantea las políticas y acciones que estiman prudentes para impulsar la eficiencia energética en el sector, perdón, energética en México. ¿Sí? No sé si se han enterado en estos días que ha habido una controversia por la cancelación de contratos para la generación de energías limpias en México. En realidad no es tanto una cancelación, sino es una revisión de las condiciones contractuales para la generación de energía, sobre todo porque no la generación de esa energía, las empresas no están contemplando la distribución de la misma. Entonces, lo que sucede es que generan la energía, la cobran muy caro, pero prácticamente esa energía se está disipando en forma de calor. Ajá, esa energía eléctrica se está perdiendo en forma de calor porque no hay una clara red de distribución. Por eso es que ahorita se está enfocando en la generación de energía termoeléctrica, de la generación de energía con turbinas, las hidroeléctricas y a base de carbón y combustóleo. No es tanto que regresamos a la época de la edad de piedra, sino que vamos a ocupar esas energías para generar una red sustentable en lo que tenemos condiciones de desarrollar las energías limpias con su red de distribución, sobre todo, que es lo más importante, ¿sí? Eh, Debemos mantener, ampliar y fortalecer el sistema de normas oficiales mexicanas de eficiencia energética. Estas normas oficiales mexicanas son todavía muy escuetas, están en pañales en cuanto a la generación de energía con sistemas no invasivos o sistemas pasivos de generación de energía. Por eso es importante que entre mayor logremos controlar tanto la iluminación como la temperatura y el consumo energético hidráulico de un edificio por medios pasivos, vamos a cooperar que nuestro edificio sea lo menor invasivo posible, ¿correcto? Ahora también tenemos el Código de Edificación de Vivienda de la CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda, ¿sí? Que establece que la normatividad técnica administrativa aplicable en el territorio nacional, esto es para todo el territorio nacional. Los que tienen proyectos de vivienda tienen que buscar código de edificación de vivienda y darle una revisión para poder aplicar toda la normatividad que establece en su proyecto. ¿Por qué? Nos apegamos al libro quinto, al libro 18, como referencia al reglamento de construcción de la Ciudad de México, pero este código es nacional y es el que va a regular. Digo, si ustedes hacen el proyecto con el reglamento de construcción de la Ciudad de México, básicamente están cumpliendo con este código. Sin embargo, es importante que lo revisen para que establezcan los artículos con los que sí están cumpliendo de forma cabal para poder llevar a cabo la construcción, sobre todo en vivienda.
Ajá. Eh, ahora, dentro de este código, en el capítulo 27 está dedicado al tema de la sustentabilidad dentro de la vivienda o para la vivienda, ¿sí? Con la finalidad de reducir impactos negativos a los habitantes. Dentro de esto debemos enfocar la selección del sitio y el diseño y desarrollo del sitio, materiales de construcción, energías envolventes, renovables, uso eficiente de la energía, equipos mecánicos energéticamente eficientes, ¿sí? La instalación eléctrica que contemple un cálculo lo más fluido posible para que no tenga picos de energía, equipos de energía, y la eficiencia en el uso del agua en cuanto a abastecimiento, distribución, riego y todo lo demás. A ver, por ahí alguien preguntó algo, ¿no? Bien, ok. Bien, vamos. Y otra cosa, el manejo de residuos sólidos. En la ley, en la Ciudad de México ya hay una ley creo que le pongo la mano y ya sea un poquito más clarito. Ya hay una ley de separación de residuos que se debe cumplir para la recolección de residuos sólidos urbanos, ¿sí? En el Estado de México no estoy seguro que se aplique o si exista ese tipo de normatividad, pero es primordial e imprescindible que dentro de sus proyectos lo estén manejando. Les repito, yo creo que en todos los proyectos tienen espacio suficiente para generar una fosa de composta, una granja de composta o una fosa o un contenedor para residuos orgánicos en los que pueden generar lixiviados y pueden generar fertilización para otro tipo de usos. Tómenlo muy en cuenta, chicos, porque parecen detalles muy pequeños, pero son detalles que a la larga van a darles mucha ayuda a la hora de cumplir con la normatividad de sus edificios. Entonces, sí es importante que lo revisen. Ujú. Ahora, tenemos la norma oficial mexicana de edificación sustentable, criterios y requerimientos ambientales mínimos. Esta es la NMX AA. Déjenme abrir para que entren los compañeros. La NMXAA 164 SCFI 2013, ¿sí? Búsquenla, denle una revisión, léanla, idealmente podrá eficientar el marco normativo de su diseño y poder empezar a trabajar de manera adecuada para el desarrollo del proyecto. Ahorita ya estamos pasados la fase de diseño, ya estamos en la parte normativa y todo esto se debe cumplir, no solamente es el dibujo del proyecto, sino todos estos elementos, ¿no? Esta norma especifica los criterios y requerimientos ambientales mínimos de una edificación para contribuir con la mitigación de impacto ambiental y el aprovechamiento sustentable de los recursos, ¿sí? Más que nada, ¿en qué clima estás? Bueno, si estás en un clima templado, bueno, tal vez puedes utilizar techos planos. Si estás en un clima semiseco o árido, puedes utilizar techos abovedados, dobles alturas, vanos cerrados, iluminación por albedo, en fin, todo ese tipo de cuestiones que pueden ayudarlos a diseñar mejor su edificio. Les voy a recomendar un libro que se llama El Manual del Arquitecto Descalzo. Uh-huh, que es un libro que analiza la arquitectura vernácula, sobre todo estableciendo el tipo de clima en el que se desarrolla y dando opciones de diseño para los sistemas pasivos de climatización. Y se pueden aplicar a cualquier tipo de edificación, ¿eh? Puede ser una edificación habitacional, comercial, de oficinas e incluso industrial. Es importante que lo vean porque muchas veces a uno como diseñador no las propuestas que uno genera de principio pueden parecer gastos dobles o gastos infructuosos. Sin embargo, al pasar de los días y con el uso de los elementos, los propios usuarios se dan cuenta del beneficio de este tipo de sistemas, ¿no? Hace todavía a principio de año, cuando estamos trabajando, sobre una torre de agua en una fábrica, les pasé una cotización para cambiarles
láminas, ya tenía ahí el equipo, el personal, la pura cotización para cambiar las láminas translúcidas para ganar iluminación en el área de producción. Y primero dijeron, no, es que ese gasto no está contemplado. Los convencí porque les dije que iban a ahorrar energía porque iban a pagar la luz eléctrica. Entonces, más o menos me tiraron de loco, me dieron el presupuesto, colocamos las láminas, se ganó más o menos como un 40% más de iluminación y se apagó la energía por lo menos unas 6 horas al día, porque se mantenía encendida las 24 horas. 6 horas de ahorro de energía solamente por cambiar unas láminas. Entonces, este tipo de elementos son los que debemos de aportar nosotros como propuesta de diseño para hacer sustentables los proyectos, ¿no? Eso me ganó que ahora se haya propuesto, bueno, se detuvo por la pandemia, pero se haya propuesto el análisis de todas el resto de las naves para saber cuánta superficie de metros cuadrados translúcidos debemos cambiar para poder optimizar las áreas de producción, ¿sí? Entonces, digo, no soy una hermanita de la caridad, siempre todo lo que hago lo veo con un beneficio a futuro para poder trabajar, pero también cooperar para ese tipo de situaciones que se hagan sustentables, ¿correcto? Ahora, ¿en qué se puede aplicar? Bueno, es de aplicación voluntaria. Siempre las normas oficiales son voluntarias. Si tú la cumples, vas a hacer, vas a cumplir con la norma. Si no la cumples, tu edificio va a funcionar de mala manera. ¿Correcto? Entonces hay que tener en cuenta siempre todos esos elementos, ¿sí? Pero todas las ubicaciones que se ubican en el territorio nacional, públicas o privadas, destinadas en su totalidad mixto a diferentes actividades de índole habitacional, comercial, servicios o industrial, o sea, prácticamente todo, ¿no? Prácticamente lo único que no aplica así son los restrictivos, que serían las prisiones. Ajá. Y aplica edificaciones y obras exteriores, ¿sí? Tanto el edificio por dentro como la obra exterior. ¿Cuál sería una parte de mitigación ambiental de obra exterior? Mamparas, parasoles, ventanas inclinadas, en fin, todo eso que pueda ganar iluminación indirecta, pero que pueda mitigar la entrada de incidencia solar y generar un cambio de temperatura al interior de la habitación. Ahora, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprovechar el suelo, ahorrar energía, ahorrar agua, reducir el uso de materiales o aplicar materiales de nueva generación, ¿sí? Para establecer un vínculo con la biodiversidad, determinar una integración con el paisaje y generar la mejor calidad de vida posible al usuario. Digo, es una carta a Santa Claus, ¿no? O una carta a los Reyes Magos, pero es posible cumplirla. Es posible en el sentido de que si ustedes se enfocan correctamente a la parte de diseño y revisan toda esta normatividad, van a tener la opción de poder cumplir con la normatividad y hacer que su edificio sea más agradable sensorialmente y térmicamente, así como lumínicamente. ¿Correcto? Ahora, en materia de suelo, ¿qué es optimizar las áreas urbanas y su vinculación con el entorno natural? Respetando los usos de suelo y tratando en la menor manera alterarlos de acuerdo a los planes de desarrollo establecidos por la autoridad competente, ¿sí? Reforzar que no se construyan sitios prohibidos, minimizar los riesgos de que esto suceda, reorientar la edificación hacia zonas intraurbanas, evitando el crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? En una parte también la verticalización de la ciudad. Esto va a ayudar también a hacernos más conscientes y más coherentes en cuanto al uso y disfrute de la propia ciudad. De esta manera vamos a poder estar en comunión con los espacios urbanos y poder dejar espacios potenciales de crecimiento o de desarrollo para otro tipo de actividades como son agrícolas, como son recreativas o como son incluso industrias, ¿sí? Desincentivar el uso excesivo del automóvil, como de nuevo haciendo concentradas las ciudades, pero con todos sus usos requeridos. Debe haber usos comerciales, debe haber usos de trabajo, debe haber usos habitacionales, usos recreativos, para que tú te muevas en la menor cantidad posible. El gran problema que tiene el Valle de México es la descentralización de la megalópolis, ¿sí?
La zona oriente es prácticamente habitacional. El Distrito Federal o la Ciudad de México es prácticamente cosmopolita, tiene un montón de usos, pero las zonas industriales están en la parte norte del municipio, haciendo que la gente tenga que hacer traslados de horas o de varios kilómetros para llegar a su trabajo, cuando en realidad deberían ser traslados de minutos para poder ser más productivos y tener un vínculo en el espacio con tanto el trabajo como la parte habitacional y también un vínculo social que se genere y genere sinergia entre la misma ciudad, ¿sí? Evitar el deterioro del ecosistema por erosión, contaminación del suelo o pérdida de la permeabilidad. La pérdida de la permeabilidad es inevitable dentro de cierta manera porque nosotros cuando llegamos y construimos una casa estamos ocupando área permeable de manera tal que eso se va, esa infiltración se va a perder y si no tenemos un buen proyecto se va a terminar yendo a los colectores generales y provocando el colapso del sistema de drenaje en la población. No pasa en los municipios del Estado de México. Nunca me he enterado de una inundación o de un desbordamiento o de que se lleven los carros por la fuerza del agua en la zona oriente del Estado de México. No tengo noticias de eso. No ha pasado jamás. ¿Sí? Pero sí hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si no dejas áreas de recarga, áreas permeables y áreas de permeables, no solamente dentro del proyecto, sino de la ciudad, sucede lo que hemos visto cada temporada de lluvias en la Calzada Zaragoza, en la propia avenida del Peñón o en el centro de Chimalhuacán. ¿De acuerdo? Otra cosa aquí, disminuir los efectos de la isla de calor urbano. Si alguien se pregunta qué es una isla de calor, ¿sí? Una isla de calor es una concentración de materiales casi siempre pétreos, que absorben gran cantidad de energía que se va a disipar en el transcurso de la noche. La absorben durante el día y la disipan en la noche. Pero son tan grandes que absorben demasiada energía y no son capaces de disiparla. Por lo tanto, antes de que terminen de disipar toda la energía que recibió, al siguiente día ya está recibiendo nuevamente energía y está almacenando más y más y más y más y más calor. La Ciudad de México es una isla de calor de las más grandes del Estado de México, toda la zona conurbada, y hay un cambio de temperatura de hasta 1 grado en áreas como, por ejemplo, puede ser municipios como Zumpango contra municipios o delegaciones de la Ciudad de México. Esto es importante tratar de definirlo. ¿Cómo? Haciendo varias acciones. Primero, más que nada, no perdiendo ya se nos va a acabar el tiempo, no perdiendo el uso de la vegetación como regulador térmico y lumínico. Segundo, en lugar de hacer las impermeabilizaciones de color terracota, como siempre se hace, ya hay impermeabilizantes de color blanco. Ahora, también lo que pueden hacer es modular los colores, pintar, se ven raras las azoteas, pero funciona, pintar lunares rojos sobre un impermeabilizante blanco para generar áreas de calor, pero que la mayor parte del techo refleje la energía térmica y no se genere la isla de calor que estamos platicando. Concretos permeables, mayor cantidad de áreas vegetales, vegetación, sobre todo mayor vegetación va a aumentar la humedad y mayor humedad, menor temperatura. Esto nos va a ayudar de gran manera para regular la ciudad, sobre todo porque es responsabilidad de los diseñadores. Ahora, también, ¿qué es lo que se está buscando? Pues garantizar el uso suficiente de la energía a través de prácticas que contribuyan a reducir el consumo y la integración de fuentes renovables. De nuevo, dentro del proyecto, ustedes pueden proponer integración de este tipo de sistemas eólicos, fotovoltaicos, de regulación térmica, de regulación solar, que va a impactar en el gasto energético que va a tener el edificio a la larga. Es importante que lo tomen en cuenta, muchachos, porque no sé, a lo mejor se les ocurre, bueno, es que yo no sé cómo hacerlo, proponlo, ajá, y después vas a contratar un técnico para que te ayude a materializar eso. Recuerden que ustedes son
los directores de la orquesta. Ustedes van a establecer el proyecto general y vamos a llegar los arquitectos, los ingenieros, los topógrafos, los ambientalistas a desarrollar el proyecto sobre la base de su idea y sobre la base de su concepción, ¿sí? Yo como arquitecto voy a llegar, voy a poner las cuestiones estéticas, lo voy a poner bonito, lo voy a poner fluido, pero el diseño en general o la idea primordial ya la establecieron ustedes dentro de su diseño. ¿Sí? Eso es lo primordial y lo principal que deben tomar en cuenta. ¿Claro? Y sobre todo, obligar al uso de productos certificados. Este es un arma de dos filos porque la mayoría de los productos certificados, ahorradores de agua, de energía, de iluminación, todo eso, se venden en Home Depot o en Price Depot o en tiendas especializadas, dejando de lado las tlapalerías o las tiendas de bajo consumo. Es una cuestión ahí que habría que mejorar, pero por ejemplo, si ustedes hacen el edificio de certificación, les pueden dar incentivos fiscales para poder desarrollar otro proyecto eventualmente. O sea, eso es importante lo que tienen que hacer. ¿Sale? Ahora, en materia de agua, sobre todo el eficientar el uso del agua, ¿sí? Llaves ahorradoras, pueden ocupar presurizadores. ¿Cuál es la función de un presurizador? Mantener la presión constante de una tubería, ¿sí? Por lo tanto, con menor cantidad de agua se va a tener la misma intensidad. Yo puedo abrir una llave con caída natural y me va a dar 9 litros por minuto, una llave normal. Pero puedo abrir una llave con presurizador y me da 3 litros por minuto, de manera que estoy ahorrando agua. Es un arma de dos filos porque también esto depende de energía eléctrica y si se va la energía eléctrica se pierde presión en las tuberías. En fin, es un cuento de nunca acabar. Pero es importante que se tomen en cuenta todos estos factores para que eventualmente se ahorren. Si ustedes pasan media hora duchándose con una regadera de 9 litros por minuto, que son las ahorradoras de hace menos de 5 años, estamos hablando que están gastando 270 litros por baño, cuando en realidad ustedes tienen derecho a 120 litros de consumo diario, ¿sí? Están gastando más del doble por la cuestión de no utilizar sistemas ahorradores de agua y de reguladores hidráulicos. Eso es la parte que también tienen que empezar a visualizar. Ahora, este tipo de sistemas también, pues es que yo no sé cómo ponerlos, la verdad, ni siquiera yo sé hacerlos, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hago? Dejo especificado en el plano dónde va a ir el presurizador, cómo se debe conectar a la toma de agua fría desde la bajada del tinaco para darle mayor presión y que en el eventual caso de que me quede sin energía eléctrica, pase sobre un flujo y me permita mantener una presión más o menos constante en la red hidráulica de la casa habitación. Entonces, es importante que se tenga eso. Ahora, minimizar el impacto hacia la ciudad y valorar las condiciones del entorno e innovaciones tecnológicas para minimizar la presión sobre los sistemas hídricos y permanecer el balance de flujos. Uh-huh. De nuevo lo que veíamos, si yo voy a poner un edificio de 20 departamentos, ajá, ¿cómo va a impactar eso mi comunidad, mi cuadra, mi calle? ¿Está preparado para un consumo de 20 personas o de 40 personas con los departamentos que voy a implementar? ¿Cómo puedo hacer para que se abata el consumo? A lo mejor reciclando el agua, separando los drenajes, teniendo una cisterna para aguas grises y reutilizándola en los inodoros, simplemente y con esa inversión vas a ahorrar casi el 40% del líquido que estás consumiendo. Ese es importante, ese tipo de cuestiones que deben tomar en cuenta. ¿Sí? Ahora, en materia de materiales de construcción y de la construcción o procesos de construcción misma, esta norma nos refiere que las disposiciones son para cumplir la normatividad e impulsar la certificación nacional e internacional. Certificación, certificación y certificación. Es importante que todos sus proyectos siempre estén encaminados a que tengan una certificación. ¿Los míos los tienen? Sí, algunos, sobre todo en materia energética. Pero ¿sobre qué? No es que yo vaya y registre el proyecto, simplemente me sé las normas y me sé los estándares como para poder aplicarlos en el proyecto y en el caso de que se requiera la certificación se puede llevar a cabo. Lo mismo deben hacer ustedes.
leer las normas, promover el uso de este tipo de materiales, promover el uso de nuevos sistemas constructivos menos invasivos, menos tardados, que difieran menor tiempo la construcción para poder empezar a trabajar sobre una nueva visión de construcción, visión de diseño, visión de urbanización y estemos en condiciones de mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, ¿sí? Ahora, en gestión integral de residuos, promover la reducción y reutilización de los mismos. Esto requiere una norma, que es simplemente contenedores distintos. Contenedor para orgánicos, contenedor para papel, contenedor para cartón, contenedor para PET, contenedor para aluminio y creo que vidrio. O sea, son como 5 contenedores, pero educar a la gente para que los utilice de forma adecuada y que se puedan separar. El contenedor de orgánica obviamente es lo que les digo, es un pozo de composta. Los demás, bueno, ya una vez que estén llenos, se pueden mandar al reciclaje, ¿no? Como les repito, aquí en su casa, ¿sí? Sacamos un costal de 25 kilos cada 2 o 3 meses de basura que son latas de cerveza, PETs de shampoos o cosas así, ¿no? No, prácticamente no generamos basura porque todo lo tratamos de reciclar. De esa forma, estamos reduciendo nuestra huella de carbono y nuestro impacto en el planeta, ¿correcto? Ahora, es una responsabilidad social, sobre todo de nosotros los diseñadores o los constructores. Es una responsabilidad que nosotros debemos leer este tipo de normas y adecuarnos a ellas para que nuestros edificios sean lo más sustentable posible, ¿sí? Y tenemos que promover una calidad de aire adecuada para la salud al interior de las edificaciones. Dependiendo de donde nos encontremos, incluso debemos estar en condiciones o estar preparados para poder tratar de implementar sistemas de cambios de aire, como les comentaba la sesión pasada, dentro de la habitación para darles una buena calidad de respiración y de calidad de vida a los habitantes de la construcción. ¿Dudas? ¿Comentarios? Se nos va a acabar el tiempo. Estamos a punto de terminar. Entonces, recuerden que voy a subir la clase en un rato y revísenla. He visto las opciones de las demás clases y realmente pocos o nadie la ha vuelto a revisar. Espero que haya quedado claro, pero como no se conectaron todos, yo estaría en el entendido de que algunos de sus compañeros sí tendrían que estar revisando los posts para poder ponerse al corriente.